El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Bienvenidos estudiantes y amigos que ven toda la semana en este programa de Juris Tantum con mi compañera Carla. Hoy tenemos un invitado especial. Es profesor de nuestra Facultad de Derecho, en la Cátedra de Derecho Constitucional. Se trata del constitucionalista doctor Jorge Alzamora, que también es profesor de Derecho Político e investigador en el área de inteligencia artificial. Bienvenido, estimado Jorge. Aquí están tus estudiantes que nos están escuchando. Gracias por la invitación, Luis Manuel. Un saludo a todos. Hoy vamos a hablar. Gracias. Sí, las puertas de Juris Tantum están a tus órdenes para temas como estos. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Quienes tenemos un poquito más de edad, recordamos aquellas películas de ciencia ficción, Robocop o Yo Robot y otras más, los cartoons que habían, los supersónicos, y lo más reciente, el Terminator, ¿no? Que tiene como 5 ediciones, y todo eso basado en una inteligencia artificial, por unos lados muy fantasiosa y por otro lado muy malévola. Preocupa un poco que también la inteligencia artificial pretenda ocupar el puesto de los estudiantes, de los académicos, haciendo trabajo, y eso es muy peligroso. Te quiero preguntar a ti, Jorge, ¿qué es la inteligencia artificial en sí? ¿Dónde podemos nosotros delimitar la existencia de esa inteligencia artificial? Bueno, te comentaba y me ayudaste, estuvimos conversando en algún momento, que participé en un libro que es referente a que he hecho en relación a la inteligencia artificial. Y precisamente mi capítulo es referente a el intento de limitar sobre todo desde el lenguaje habitual. Nosotros, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos haciendo una analogía con otro tipo de inteligencia. Estamos diciendo que hay una inteligencia que es artificial y por lo tanto uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la inteligencia natural? ¿Ya? Entonces, la inteligencia artificial conceptualmente es una inteligencia que imita a la inteligencia humana. Entonces, y en este mismo capítulo en el que me tocó escribir, hacía precisamente el contrapunto, profundizar un poco más acerca de la concepción que tenemos de lo que es la inteligencia humana. Y creo que también desde el punto de vista jurídico, a veces nos topamos con estos temas cuando estamos discutiendo en derecho civil acerca de la responsabilidad, lo que es la negligencia, la voluntad presente en los actos jurídicos, derecho penal, nos introducimos un poco más en el elemento psicológico cuando determinamos lo que es la culpa, el dolo, etcétera. Pero todavía nos queda mucho que entender en relación con, y estoy hablando desde el punto de vista de los humanos y específicamente el mundo legal, en relación con qué es lo que llamamos acto propiamente humano y referente específicamente esto es lo que decimos la inteligencia artificial. Entonces, Quiero interrumpirte un minuto, digamos, porque a mí me hace ruido el uso del término inteligencia. No sé si recordarás aquella película llamada también Inteligencia Artificial, de un niño que fue sí, objeto de un experimento, un robot, perdón, objeto de un experimento, y ese robot después quiere ser un ser humano, quiere buscar una mamá, más o menos en la misma historia de Pinocho, pero con la inteligencia artificial, ¿no? Él quiere la convertirse en un película ser de humano. Spielberg del año 2000. Exactamente. Cuando se usa el término inteligencia, eso tiene que ver con la capacidad racional de solucionar problemas, ¿no? Y cuando hablamos de capacidad racional,
solo la tiene el animal humano, es el único animal racional que hay sobre la Tierra. No será un peligro para el futuro si este concepto de inteligencia, porque con los Ujú. conceptos se construyen los derechos subjetivos. Entonces, no será Sí, por un supuesto. problema para un futuro que este concepto de inteligencia artificial pueda cobrar forma y exigir sus derechos subjetivos. Ah, ya, ya. Ahora, es que por eso estaba haciendo o sea, el análisis. Tenemos que primero entender qué es la inteligencia. Entonces, el problema, y por eso te decía que el desconocimiento en general que tenemos, en estos momentos, inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. ¿Ya? Y resulta que los test de inteligencia fueron creados a comienzo del 1900 para determinar dos eh, aspectos principales. Uno, el razonamiento matemático y el otro, el uso del lenguaje, de la palabra, digamos. Fueron creados en Francia y se usaron como un método para discriminar, o sea, para entender la composición de los cursos y por eso se aplicaba a los niños para saber qué niños tenían dificultad de aprendizaje. Pero ¿cuál es el tema? Que eso reduce la inteligencia a dos dimensiones y las teorías actuales acerca de la comprensión de la inteligencia dicen relación con otras dimensiones, como por ejemplo un deportista, una persona que, un Federer o un futbolista, etcétera, tienen una capacidad de ubicarse en el espacio y hacer cálculos en relación con el uso de su cuerpo, el calcular dónde viene la pelota, la fuerza en que le van a pegar, etcétera. Y ese es un tipo de inteligencia. ¿Ya? El relacionamiento con otros también es un tipo de inteligencia. La persona que tiene capacidad artística en relación con la música es algo distinto al que tiene capacidad artística en relación con el teatro, por ejemplo. Entonces, tenemos muchas más dimensiones en relación con la inteligencia artificial. Y si nosotros tuviésemos que poner un test, o sea, tuviésemos que actualizar el test de Turing, que es este ejercicio creado por Alan Turing, un ejercicio conceptual, que en el fondo nosotros vamos a saber que si estamos en presencia de una inteligencia artificial que tiene la capacidad de interactuar con una persona, esa persona lo identifica como un humano, o sea, por ejemplo, le dice, ¿qué soñaste anoche? ¿Ya? O cuál es tu olor favorito. ¿Ya? Entonces, hasta que nosotros tengamos una inteligencia que realice todo eso, o que nosotros podamos efectivamente coexistir con un robot que no solamente imite la plasticidad del cuerpo humano, porque, por ejemplo, en la preparación de este artículo, investigando, decía, mire, el robot, hay un robot de onda que sea Máximo, que es un robot pequeñito, o sea, para que ese robot funcione 10 minutos, hay 8 personas dedicadas al funcionamiento de ese robot para los 8 minutos. ¿Ya? Que cuando lo presentan Entonces, todavía existe una complejidad muy grande. Entonces, por una parte, yo creo que estas amenazas a lo propiamente humano, ¿ya? Mm. Son reflejo Jorge, de... Jorge, y Dígame. estamos ahorita con la inteligencia artificial a nivel con lo que tuvimos cuando salieron las computadoras, que eran inmensas y los discos eran blandos y era Ujú. sumamente caótico, o anterior a eso, que eran las supercomputadoras que uno le metía una tarjeta para, y computadoras que entraban, eran en un cuarto, pues, o una sala inmensa, no eran Claro. como que después eso se fue mejorando y mira lo que tenemos ahora, ¿no? Ujú. Ese tema de la inteligencia artificial, fíjate ahora, en ocasión de que estamos estableciendo el premio de ensayo, cómo vemos Chile en 50 años, pensando en el futuro. Por cierto, invitamos a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, para que participen y estén pendientes de las bases que va a sacar la Dirección de Comunicaciones al respecto. Entonces, estamos haciendo esa reflexión sobre cómo será el Chile en el futuro. En 50 años, ¿cómo ves la inteligencia artificial tú? ¿Cómo la Yo creo imaginas? que vamos a avanzar. Lo que se habla en términos de tecnología, un concepto que algunos le llaman la singularidad, que en el fondo es la convergencia, se propone la convergencia de distintas tecnologías. Entonces, yo lo que me he especializado, lo que me gusta,
es el de la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho a la tecnología implica la comprensión de un fenómeno que no está solo presente en la inteligencia artificial o las firmas electrónicas o en la propiedad intelectual, etcétera, sino que es algo que es bastante filosófico, lo que quiere plantear la perspectiva de que precisamente te invita o te obliga a pensar no en lo que, y que eso, la tensión que se genera entre el derecho y la tecnología es esa, o sea, es reglas que estamos dando para hoy, que muchas veces mirando lo que pasó ayer, pero que tenemos que, nos desafía a pensar en el mañana, ¿no? Entonces, en ese mañana, en 50 años más, lo que se prevé es que esta convergencia entre estas tecnologías, entre la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biología, digamos, la capacidad de manipulación genética, etcétera, que lo que va a estar haciendo, y ese es el desafío del derecho, es que eso beneficie a la humanidad. O sea, yo creo que eso es lo principal. Los abogados o nuestra formación, nuestra reflexión jurídica, no debiese ser guiada por el temor de que estas tecnologías se van a mandar solas, porque lo que está detrás del desarrollo tecnológico son personas, o sea, hay personas que están desarrollando la tecnología, que están desarrollando inteligencia artificial, y tenemos que discutir cómo esas tecnologías van a beneficiar a la humanidad, ¿no? Entonces, Claro, si claro, la inteligencia artificial se utiliza... hay ¿Mm? funciones, imagino yo, Jorge, que hay funciones que la inteligencia artificial jamás podrá ocupar, sobre todo con las ciencias sociales. La función del juez, una inteligencia Ujú. artificial dictando sentencia, es como algo irracional, porque el juez tiene toda una capacidad humana, sobre todo el contexto social, que sopesa a la hora de tomar la decisión, así como hay otras actividades que deberían estar siempre de la mano de, por más tecnología que tengamos, de la mano del hombre, pues la medicina, ¿no? El médico, el que opera, un robot operando solo, una inteligencia artificial haciendo eso, lo veo como algo, no Es que depende, imposible, pero es que por eso, deshumanizado. sí, sí, pero es que depende, porque si, y aquí viene lo práctico, que también es otra cosa, o sea, todas estas reflexiones tienen que estar guiadas por lo práctico. ¿En qué sentido? Eh, si los turnos de los hospitales, ¿ah? O un médico solo puede operar a dos personas porque resulta que cada cirugía dura 8 horas, ¿ya? O 4 horas, y por lo tanto, humanamente, él solamente puede abordar a dos personas. Bienvenidos sean robots que pudiesen operar 24 horas al día para que las personas que tienen una cirugía pendiente la puedan hacer, ¿ya? Entonces, la pregunta es, y por eso te decía, tenemos que pensar en cómo vamos a diseñar un mundo donde la tecnología genera beneficios para todos, ¿ah? O sea, Bill Gates, o entre otros, ellos mismos están diciendo hay que tener cuidado con este tema de las tecnologías, y de hecho están proponiendo impuestos para los robots, para generar un ingreso universal en los, porque efectivamente esto puede generar un impacto muy grande en el empleo en aquellos trabajos que son repetitivos y que las personas mismas no los quieren hacer. Si aquí nosotros tenemos que entender que no son solamente los computadores muchas veces los que amenazan esquemas sociales preestablecidos, sino que también son otros fenómenos. Eh, el tema de la pirámide poblacional, o sea, la falta de niños, de jóvenes, de personas que estamos cumpliendo la tasa de reemplazo, va a obligar a que hayan ciertas tareas que afortunadamente vamos a tener las máquinas que las van a poder hacer, ¿ya? Entonces, hay que reflexionar un poco. ¿Tú crees que esas máquinas o esa inteligencia artificial, yo lo llamaría habilidades artificiales, pero inteligencia va muy unido al tema humano, ¿no? Ahora, ¿tú crees que esas máquinas pudieran realizar la función de limpiar el ambiente, de combatir la contaminación? Es decir, que el Eso es hombre lo que pueda, nosotros tenemos que conducirlo nosotros. Por eso te digo, o sea, acá hay una, como
hay una decisión fundamental en el mundo de la tecnología, de la reflexión en relación con la relación del hombre con la tecnología. O son herramientas nuestras, o nosotros nos dejamos guiar por las tecnologías. O sea, lo que es un poco absurdo, porque es como el martillo es el que le dice al carpintero lo que tiene que hacer. Es como que dijéramos eso. ¿Ya? Es como, entonces, es decir, delegar nuestra voluntad, nuestra libertad como humanos y nuestra capacidad racional, de racionalidad, en que son los instrumentos los que nos dictan lo que tenemos que hacer. Entonces, eso a mí me genera, o sea, creo que me produce una aporía, digamos, no entiendo cómo podemos sostener un argumento de ese tipo. O sea, estamos diciendo que son las cosas las que superan a lo humano, ¿no? Entonces, por eso mismo, nosotros lo que tenemos que pensar es repensar un humanismo, ¿ya? Que converse con los desafíos de hoy. La humanidad tiene muchos temas pendientes todavía, o sea, tenemos pendiente el, digamos, la recuperación del medio ambiente, tenemos pendiente la superación de la pobreza, tenemos pendiente altas tasas de desigualdad, o sea, hay muchas cosas que están pendientes que estas herramientas deben resolver eso. ¿Ya? Entonces, no pensar que son un problema en sí mismo, o sea, el listado de problemas pendientes le ponemos ahora el ataque a las máquinas, ¿no? Siendo que debiese ser al listado de tareas pendientes, de desafíos que han tenido humanidades del día uno, esas máquinas cómo van a ayudar a resolverlo. Y poner límites también, ¿no? O sea, eso también, o sea, no es que esto de es que la inteligencia artificial llega a un punto en que los algoritmos, nosotros no sabemos sus consecuencias. Bueno, entonces, si no sabemos sus consecuencias, ahí, por ejemplo, en la reflexión de, de, de estos temas está el principio precautorio. ¿No? Vamos a aplicar el principio precautorio, que es un principio que viene principalmente del mundo del derecho medioambiental, pero que también se aplica, o lo podríamos aplicar acá. O sea, si no sabemos las consecuencias, hay que tenerse de proseguir en el trabajo. Yo creo que eso genera obviamente un riesgo en el desarrollo tecnológico, en la investigación científica, etcétera, tiene una consecuencia, pero de nuevo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y por lo tanto tenemos ahí es recuperar como esta lista más política, en el sentido de qué sociedad queremos construir de manera tal que estas herramientas nos sirvan para construir esa sociedad. Está Y ese es regulada, otro problema más. Jorge, está regulada la inteligencia artificial en el ordenamiento jurídico chileno, o está No, atomizada. no, No, o sea, mira, lo que hay que entender es que, por ejemplo, en materia de protección de datos personales, ¿no? Y bien, o sea, se supone que le dice tan pronto la nueva institucionalidad en datos personales, que también invito a los estudiantes que les gusten estos temas, que entiendan que cuerpos regulatorios, estaba haciendo una clase en relación con, existe, por ejemplo, en seguridad, deben existir 30 normas que están regulando los temas de ciberseguridad. ¿Ya? ¿Y por qué eso es relevante? Porque con la inteligencia artificial y el acceso a redes de informática, eh, se han amenazado también por hackers que usen inteligencia artificial como un método para engañar a las personas, por ejemplo. Jorge, ¿Ya? Jorge, Jorge, Dígame. ¿estás disponible para nuestros estudiantes para dirigir alguna tesina en el caso de que alguno de ellos esté Sí, interesado? por Excelente, bueno, supuesto, lo que quieran. ya saben ustedes los que ya están para hacer su tesina, que está el profesor José Zamora, el tema de inteligencia artificial es sumamente interesante. Eh, Jorge, ¿de qué va tu trabajo? El capítulo que escribiste para el libro, ¿de qué va? No, o sea, lo que te decía, el título del capítulo es Inteligencia Artificial e Inteligencia Humana, una distinción necesaria. Ese es el título y aborda precisamente hacer una comparación, decir, mire, lo que nosotros, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hacemos la analogía acerca de lo que es la inteligencia artificial, se nos escapa que en realidad nuestra inteligencia, la inteligencia humana es mucho más compleja que el solo
saber sumar y hablar, digamos, o escribir, tiene dimensiones que son mucho más complejas y que son relevantes porque nos permiten hacer, digamos, tener la comprensión de todas las dimensiones de inteligencia nos permitiría hacer una regulación efectiva y porque comprendemos bien el fenómeno. O sea, Ahora, mira, tenemos... no por caer en teorías de la conspiración estas, ¿no? Pero al hablar del tema de inteligencia, tiene que ver mucho, repito, reiterativamente, con el ser humano, con sus Sí, pues, sentimientos, con su capacidad para resolver problemas, su capacidad para que amar, pero también por para eso, lo odiar. humano es mucho más, incluso lo humano es Yo, más complejo que la inteligencia. sí, O pero sea, fíjate, lo humano yo no le, está en la inteligencia. yo le pedí al chat GPT, que no me gusta usarlo, pero solamente para probarlo, el que uno tiene ahí de prueba, ¿no? El trial. Haz un poema sobre el amor. Hizo un poema. Entonces, Ujú. y el poema no era feo. Ahora, me pregunto yo lo siguiente, mi estimado Jorge, eh, ¿hasta dónde llegaremos con eso? Porque a veces las películas, la ficción sorprende la realidad frente a la ficción, ¿no? Pero si nosotros recordamos la película esta, El hombre bicentenario, con el difunto, eh, ¿cómo se llama este actor? Robin Williams. ¿Ah? Robin Williams. Robin Williams, Robin Williams. excelente. Robin Williams, que paz descanse. El hombre bicentenario, ese robot que por cierto empezó a funcionar en el año 2005, el robot hipotéticamente, vivió 200 años y al final se convirtió en humano pidiendo al Congreso siempre o a la Asamblea o a ese lugar legislativo que existía hipotéticamente en el futuro, Como el, recono- una nación. el reconocimiento de sus derechos como ciudadano. Entonces, ¿hasta dónde vamos a nosotros los seres humanos a querer compararnos con Dios, a crear vida? Porque sería bueno que distinguieran ese artículo tuyo, me gustaría que lo hicieras público, ese capítulo del libro, la distinción entre lo humano y lo mecánico, reconociendo que en lo mecánico, por más tareas que pueda resolver un procedimiento tecnológico, nunca va a ser igual a la inteligencia, porque la inteligencia está determinada por los apetitos del amor, por las vinculaciones con los intereses o por el desarraigo que deja el otro. Entonces, eso es algo que creo que la academia, desde el punto de vista jurídico, no está evaluando el impacto futuro que esto pudiera tener. ¿Qué opinas al respecto? Que, por eso o sea, estoy de acuerdo a ver, más que no evaluando, yo creo que el mecanismo de evaluación. ¿Ah? Este es un problema de qué procedimientos vamos a tener para hacer esa evaluación. Entonces, por eso lo que yo apunto es a entender y profundizar, y vamos a tener que hablar con nuestros colegas de psicología, con los colegas que están estudiando neurociencia hoy en día. O sea, lo que nosotros entendemos, existe la discusión también tradicional a estas alturas de la inteligencia se produce, o sea, o lo humano está en el cerebro o está en la mente. ¿Qué es o sea, si nosotros más de, de, de- de fe religiosa nos preguntamos qué nos hace humanos y la respuesta era nuestra mente o nuestra alma, ¿ya? Estamos haciendo referencia a algo que es intangible, inmaterial. ¿Ya? Ahora, si nosotros decimos nuestra inteligencia o lo que nos hace humanos está en nuestro cerebro, nos podemos referir a algo físico y por lo tanto, en la medida que entendamos el cerebro, vamos a entender más lo que es el ser humano. Ahora, eh, descubrimientos recientes o cosas que incluso desde la cultura popular siempre se ha conversado, pero hoy en día ya existe la evidencia científica, es que sabías que teníamos neuronas en el estómago y neuronas en el corazón, ¿ya? Entonces, ahora, eso tiene por ejemplo, las neuronas del estómago tienen una explicación evolutiva muy, muy evidente, ¿ya? En qué sentido, en que en nuestras primeras versiones de todos los seres vivos,
la función primordial era alimentarse. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cómo sin tener un cerebro desarrollado, pero sí el estómago o el funcionamiento digestivo requería cierta guía de esos procesos? ¿Ya? Entonces, aquí es lo que me refiero, que estamos descubriendo o estamos comprendiendo lo que es ser humano todavía. ¿Ya? Curiosamente, ¿ya? Nos hemos postergado tal vez para entender efectivamente, y ahí vienen todos estos procesos, o sea, que tampoco lo humano se agota en la inteligencia, lo que tú bien decías, o sea, y por eso además hacia la referencia, si tenemos neuronas en el corazón, o sea, también cuando nosotros decimos siento y decimos siento y tocamos el pecho, no digo siento y me toco la cabeza, Claro. ¿ya? Jorge, pero Porque estoy, estoy perdón. comprendiendo Ajá. cosas a través de no solamente el cerebro. Entonces, por lo tanto, no podemos agotar la experiencia humana en la racionalidad lógica. Hay otras experiencias humanas. Y en la medida que profundicemos eso, cuando tú dices, hay un poema que yo le pedí a ChatGPT, ese poema es una construcción lingüística. Ya que no estoy Lingüística. menospreciando a los poetas, yo sé que usted es un gran poeta, lo que te mueve a ti a hacer poesía no es o sea, no es tomar un diccionario y ver cuántas probabilidades de Palabras. intercambio de palabras puedo hacer que suenen bien. ¿Ya? O sea, eso me imagino que eso no es hacer poesía. ¿Ya? Y el chat GPT lo que está haciendo es tomando estructuras gramaticales y eso Ujú. también habla acerca de la imitación de lo humano. ¿Qué nos sorprende? Porque dice, oh, esto lo hace mejor que yo. Es que en realidad los humanos siempre hemos pensado, actuado en torno a patrones, y lo que hace la inteligencia artificial es reproducir esos patrones. ¿Ya? Así es, Entonces, así oh, nos es. sorprendemos, pero resulta que al final no es una poesía en que yo vaya a enamorar o vaya digamos, a comprender digamos, la estructura íntima del sentimiento a través de ese poema, Así sino que es. estoy imitando patrones lingüísticos, tomando palabras y reproduciéndolas. Pero ¿qué Así es. o sea, o qué sentimiento expresa? No sabemos. O sea, Así es. no podemos hacer esa relación. Tiene que haber también, querido Jorge, un aparato, todo un aparato ético, una construcción ética que se vaya formando, así como lo hubo con las experimentaciones humanas a través del Código de Nuremberg. Tuvo que ocurrir lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial para que se estableciera este Código de Nuremberg, luego la Declaración de Belmont, la Declaración de Helsinki, en donde se establece pues estos códigos que utilizamos todos en la investigación científica, que es el consentimiento informado. Y además con ciertos criterios éticos se tiene que regular eso. ¿Hay algo adelantado que sepas con respecto a esa estructura ética de inteligencia artificial? Porque todo lo que yo he escuchado tiene que ver con la presunta similitud que tiene con la humanidad, pues con el ser humano, sobre todo a la hora de producir soluciones o de hacer, por ejemplo, el chat GPT un discurso. Por supuesto, no podrán nunca hacer un libro, porque eso imagino que siempre será limitado, pero mientras la tecnología vaya avanzando, el peligro se hace mucho mayor. Entonces, ¿qué opinas al respecto Pero de de eso? nuevo, es que por eso, el peligro es que nosotros no le demos un uso correcto a la tecnología. ¿Y cuáles son Ok. los usos correctos? Entonces, desde el punto de vista ético, nosotros contamos, yo soy un poco fan de Aristóteles, de la ética nicómaco, la ética de Demos, o sea, tenemos directrices éticas bastante sólidas, que son racionales, o sea, no, para las personas, oye, yo creyente, pero eh, uno de los problemas de la discusión ética es que a veces como que se le echa la culpa que es una visión religiosa del mundo. ¿Ya? Pero la ética es responde a una racionalidad y cómo, y lo que te decía, de cómo nuestra concepción de lo humano se preserva en relación con otro humano, de no matarnos,
no solamente es un mandamiento para quienes creen en los mandamientos, sino que también tiene una lógica intrínseca, que si nos matamos unos a otros, estamos en un estado de guerra permanente, ¿no? Entonces, por eso mismo nosotros respetamos estas reglas. Entonces, en términos del uso de la inteligencia artificial, claro, la, ¿cuál es, cuál es la problemática? Que te entrega herramientas que hacen cosas de una forma mucho más sistemática, más rápida, y muchas veces que es fácil perder el control sobre eso, ¿ya? Entonces, hay directrices, en Europa se está discutiendo, hay una directriz de la UNESCO, pero había una reflexión que me pareció muy interesante de una verdad que dedicaba a esto y decía, el problema es que la política tiene que entender que es para hacer reglas que son leyes, los legisladores están para legislar, no para hacer códigos morales, ¿ya? Mm. Entonces, eso también es importante tener presente y, y desde el punto de vista legal, ¿cuál es el tema? Te- Que tenemos que tenemos, profundizar. ¿Mm? tenemos una El discusión trabajo de... y, ¿Mm? y tenemos una Dígame. discusión y tendríamos una discusión ahí, Jorge, porque si los legisladores están para legislar, dentro de esa legislación tiene que haber elementos éticos morales, porque si Ah, no no, es que operaría, no, yo no te estoy diciendo que... No, lo que no te estoy diciendo, si yo no niego, yo que el fenómeno ético es previo a la regulación. O sea, las ok, sociedades no pueden vivir solo a esa regulación. O sea, pero la ética es un, por eso te decía, es un desde, ¿ya? O sea, todos tenemos que comportarnos de una forma ética. Esas reglas éticas ya, muchas de ellas son existentes. O sea, yo no puedo usar inteligencia artificial para estafar personas. para Yo estafar no puedo personas. usar inteligencia artificial, independientemente que es un delito. Yo no puedo utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, y te voy a hablar ya de temas que son regulatorios. Por eso antes tú me preguntabas, ¿existe una normativa? No necesariamente va a existir una normativa para la inteligencia artificial porque lo que hay que regular son los efectos. Y por ejemplo, en el año, estoy hablando del año 2017-18, en el año 2017 hubo una huelga en una empresa acá en Chile, ¿ya? Una empresa, un call center. Entonces, ese call center, y hubo trabajadores que estaban en paro, ¿ya? En huelga. Y hay reglas que son tradicionales de derecho laboral que dice que no se puede reemplazar a los trabajadores en huelga. Pero la empresa, ¿qué es lo que hizo? Contrató unos chats, ¿ya? Contrató unos sistemas de respuesta automática que reemplazaban a esos trabajadores que están en paro. Entonces la pregunta es, ¿se puede o no se puede hacer? Pero te das cuenta que no es una pregunta moral, o sea, de hecho lo resolvió la Dirección del Trabajo, que en el fondo dijo que la norma decía que no se pueden reemplazar personas en paro, pero se usaron robots, que en el fondo son unas aplicaciones muy simples de inteligencia artificial que son estos chats, y se podía hacer, ¿ya? Y eso acá en Chile, ¿ya? Excelente. Entonces, el, el tema moral o ético, hay construcciones, como te digo, hay guidelines que se están escribiendo en Europa, pero lo que hay que entender es cómo eso afecta a bienes jurídicos preexistentes que van a ser, que son permanentes y que por eso nosotros podemos hablar de ética. O sea, porque hay esas cosas que nosotros consideramos independiente de la regulación, independiente de nuestra fe, de confesión, etcétera, hay unos mínimos de comportamiento sobre los cuales nosotros entendemos todo que debemos respetar. Y la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto, o sea, cuando estas herramientas entran en conflicto con eso, es cuando tenemos que limitarlas y entender los regulatorios? Ahora, se puede discutir también, ¿eh? O sea, obviamente que eh, aquí lo primero es a las empresas, por ejemplo. Yo voy a construir herramientas que sean, o voy a poner en disposición ciertas herramientas que pueden prestarse para mal uso, ¿no? Esa es una discusión ética, ¿ya? Ok. Otra discusión ética que está a nivel ético también es, por ejemplo, los algoritmos, que se pongan elementos de discriminaciones arbitrarias en los algoritmos, ¿no? O sea, yo voy a darle un crédito a una persona si tiene tal y tales características, pero le voy a negar o sea, que son características relativas a raza, religión, género, etcétera. Ya. Jorge, ha sido sumamente luminoso, ilustrativo esta entrevista que hemos tenido contigo. Mira, quedas invitado para que publiques un artículo sobre este tema en el próximo número de nuestra revista Política Global, cuyo primer número está ya a punto de salir.
es decir, quienes Ah, han fantástico, estado muchas gracias. pendientes, quienes han estado pendientes de nuestra revista Política Global que elabora el equipo de Política Global que dirige nuestra directora de investigación, Paula Solar. Ya les damos la noticia que está ya por salir en poco tiempo la revista, y el número 2 lo tenemos para el lapso hasta el mes de abril, mayo del año que viene. O sea, tienes bastante tiempo y lo vamos a esperar. Mira que lo voy a cobrar. Te voy a perseguir Ya, pues. para que nos entregues ese artículo. Bien, queridos amigos y amigas, alumnos, estudiantes, profesores, estamos llegando al final de este programa. Agradecemos al profesor Jorge Zamora, profesor de Derecho Constitucional de nuestra universidad, por el tiempo que nos ha dado. Gracias también a la Dirección de Comunicaciones, María José Vázquez y Aldo Morales, porque este programa llega a todos ustedes. Muchas gracias por estar nuevamente esta semana con Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Nos vemos hasta la semana que viene. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UC.